¿Alguna vez te ha dado miedo que te sorprendan como una impostora en tu vida? Tal vez no te has sentido lo suficientemente capaz. Le has atribuido tus éxitos a la suerte y has sentido permanentemente que tienes que estar demostrando o que no eres suficientemente capaz a pesar de tener la formación y las credenciales y la experiencia para estar en donde estás. Si te identificas con alguna de estas situaciones, querida, es probable que estés experimentando el síndrome de la impostora, algo muy frecuente en las mujeres y sobre todo en las mujeres exitosas. Si te interesa el tema y quieres saber más, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Vivir para Florecer. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como te comenté en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema fuerte y que me han pedido muchísimo y que yo me he puesto a reflexionar cómo lo he estado experimentando en mi propia vida. El síndrome de impostura es una sensación permanente de que no eres suficientemente buena, que lo que ha llegado a tu vida ha sido una casualidad o tiene que ver con la suerte. Y como se lo atribuyes a algo externo, permanentemente está esta sensación interior de "Ugh, me van a cachar, voy a decir algo que está mal, se van a dar cuenta que no soy suficientemente lista, guapa, capaz, buena mamá o cualquier rol al que quieras dedicarte en tu vida". Esto se llama síndrome de la impostora y es algo que se ha puesto relativamente de moda porque mujeres de talla mundial muy relevantes como Michelle Obama, Oprah Winfrey, primeras ministras, políticas, han expresado abiertamente que se han sentido así. El día de hoy vamos a desmenuzar qué es desde diferentes autoras, qué tipologías hay de cómo se ve, qué diferentes rostros tiene este síndrome de la impostura. Y vamos a cerrar el capítulo con algunas ideas de cómo puedes contrarrestar esto en tu vida. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar. Te voy a leer algunas definiciones para que veas de qué estamos hablando. Para la doctora Valerie Young, experta en el síndrome de la impostora, de hecho es de las primeras investigadoras, este síndrome es una experiencia interna de creer que no eres tan competente como los demás te perciben y que tus logros son el resultado de la suerte o del engaño. Para la psicóloga Pauline Clance, una de las primeras en estudiar este fenómeno, lo define como un patrón de autodesvalorización persistente y una incapacidad para reconocer y aceptar los propios logros y habilidades. Por favor, ve pensando si te identificas o no te identificas con esto. En el libro El síndrome de la impostora, que te voy a presentar a continuación, la autora Elizabeth Kadoch se plantea: el síndrome de la impostora se caracteriza por la sensación constante de ser un fraude, a pesar de los logros y el reconocimiento externo. También lo describe como sentirse un impostor, que esto te lleva a tener una pérdida de confianza y también evitar enfrentarte a nuevos desafíos porque te sientes incómoda ante el supuesto hipotético de que puedes fallar y entonces la gente se va a dar cuenta de que no eres realmente tan buena como la gente lo pensaba. Estas son solamente algunas de las definiciones para poner un marco general. Pero más allá de eso, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cómo te has sentido cuando has sido promovida en una nueva posición? Cuando quieres hacer un cambio importante, a lo mejor estabas en un trabajo y ahora quieres emprender.
cuando tienes un cambio trascendente en tu vida, como convertirte en madre o divorciarte o casarte. Estos cambios como de estaciones en la vida que nos plantean estos dilemas o estas situaciones en donde queremos desarrollar todo nuestro potencial. Y es que a veces lo hacemos. Algo que pasa y se confunde mucho con falta de confianza. Pero ¿qué crees? Hay muchas veces, o sea, si no tenemos confianza, puede ser que no nos arriesguemos a hacer las cosas o que no las hagamos tan bien como podríamos hacerlas. Eso será tema de otro podcast. Pero este síndrome me parece especialmente importante porque le pasa muchísimo a mujeres exitosas, a mujeres y hombres. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la experiencia femenina. ¿Y por qué pasa esto? Entre más exitosa seas, más aparece esta sensación de qué tengo que aportar, cómo lo voy a hacer, ¿será que sí voy a dar el ancho en este proyecto? Y, y de verdad es algo tan frecuente. Tengo la enorme fortuna de estar rodeada de mujeres fregonas, exitosas, académicas, empresarias o mujeres que se hacen cargo de familias de manera espectacular. De verdad, convivo con mujeres muy, muy exitosas y no conozco una sola de ellas que no se haya sentido como una impostora en su vida. Puede ser en el mundo laboral, pero no solamente. Tengo amigas que se preguntan si son suficientemente buenas madres o suficientemente buenas esposas o que creen que lo que tienen en su vida tiene que ver con la suerte o con ser la hija, la esposa, la prima de alguien y en automático ya se descalifican y aunque no lo digan, porque además esto es importante, esto es un tabú. No se dice, es algo que está en la experiencia interna de insuficiencia, de inseguridad. Y es terrible. Yo misma lo he experimentado muchísimas veces. Justo antes de lanzar el podcast, yo decía, bueno, pero ¿quién soy yo para hablar, ¿no? Para aportar. Hay tantos podcasts y luego decía, no, ¿cómo que no? Tengo ideas importantes que aportar. Yo simplemente soy un medio para transmitir una sabiduría que es mayor que yo. Pero en mi mente automáticamente es como, no hablas tan bien. Y te cuento de esto porque a veces el feedback que llega de las personas me han dicho, oye, Jam, qué bien lo haces, qué cómoda te sientes, qué bien te ves. Y yo lo agradezco, de verdad que lo agradezco. Pero dentro de mi mente también están, no siempre, afortunadamente, pero sí llegan a estar estos pensamientos de, esto se podría haber mejorado, sí, esto pudo ser diferente o tal vez podría haber aportado más. Siempre esta descalificación. Y te voy a hablar de algunas causas comunes de este síndrome. Una de las primeras es la forma en la que fuimos criadas. Hay una teoría que se llama, bueno, la teoría del apego. La impulsaron unos investigadores norteamericanos. No voy a entrar mucho a detalle, pero básicamente es, cuando éramos bebés, y llorábamos o teníamos alguna necesidad como hambre, sueño, dependiendo de cómo nuestros cuidadores se movilizaban para satisfacer nuestras necesidades, grabó en nuestro cerebro un mensaje de si nuestras necesidades eran importantes o no eran importantes. Y así aprendimos a estrechar lazos con nuestros cuidadores primarios. Y en una etapa muy, muy chiquita, de hecho, el apego se forma en los primeros 2 años de vida, aprendimos si amar era seguro, de si la imagen que teníamos de nosotros era adecuada y también si la imagen que teníamos de los demás era adecuada. Y de manera general hay 2 estilos de apego, apego seguro y apego inseguro. Si aprendimos que nuestras necesidades no eran suficientemente importantes, es probable que hayamos crecido con un apego inseguro. Y tal vez nuestros cuidadores tenían la mejor de las intenciones de cuidarnos. En la generación de mis papás era muy habitual que dejaras a los niños llorar y llorar y llorar
hasta que aprendían a calmarse. Bueno, hoy se sabe que esto es terrible, porque no es que aprendas a regularte, sino que en la mente del bebé lo que pasa es, ok, no puedo contar con los demás para resolver mis necesidades, entonces me regulo sola. Vaya, todos tenemos heridas de infancia y no quiero entrar aquí en dramas familiares, pero hoy está estudiado que aquellas personas que crecimos con un apego inseguro, vamos a tener una menor autoconfianza, una menor autoestima y por lo tanto vamos a ser mucho más propensas a caer en el síndrome de impostura. Pero no solamente a nosotras nos pasa, ¿eh? A todas las personas lo pueden experimentar en algún momento de su vida. Algunas otras de las causas comunes son, por ejemplo, el perfeccionismo. Y vamos a hablar más adelante porque es una de las tipologías comunes, pero es el querer que todo sea perfecto en estándares que tú misma te pones y que a veces son irrealizables, pero tú te marcas ese estándar. También el miedo al fracaso, sobre todo en cosas que te importan. Si quieres lanzar algo que realmente te importa, va a dar mucho miedo que no funcione. La comparación constante con los demás. Y ojo aquí, porque vivimos en tiempo de redes sociales, de estarnos comparando permanentemente con la vida que tienen los demás, con qué tan exitosa es la mujer de al lado, qué tan bonita se ve. Y malamente, porque es antinatural, pero hoy es muy frecuente que veamos modelos de mujeres que son muy exitosas laboralmente, que están preciosas, que se ejercitan todos los días, que tienen un matrimonio precioso y que además utilizan la educación respetuosa, entonces son súper buenas mamás. En fin, como esta idealización de ser excelente en todos los roles de la vida. Y cuando tú haces un alto y te fijas en tu propia vida, dices, es que yo no, o sea, yo no soy eso, ¿no? No puedo, no sé cómo lo hacen esas mujeres, pero yo no puedo. Y es que esto es una expectativa idealizada que no es real. Y si te esfuerzas por ser buena en todo, finalmente te va a consumir porque va a ser un estrés y una ansiedad que no va a ser sostenible ni sana a largo plazo. También el tema de las expectativas sociales y las presiones culturales, porque claro, ahora es muy normal que las mujeres seamos exitosas, pero eso no quita la presión de ¿y vas a tener hijos? ¿O para cuándo? ¿O de casarte? ¿O esta presión de que si no estás en pareja no eres suficientemente exitosa? En fin, estos condicionamientos que, bueno, no tengo nada que contarte. En tu propia familia van a ser unos en específico, en tu comunidad van a ser unos en específico. También puede causarlo la inseguridad y la baja autoestima que comentábamos. También las experiencias de rechazo o de fracaso previo. A todas nos han rechazado en algo que nos importaba y se siente horrible. Y eso es algo pues que se nos queda en la memoria y que cuando intentamos algo nuevo nos puede dar temor enfrentarnos. El exceso de autoexigencia, y mira que aquí te habla una experta en la autoexigencia, porque qué barbaridad. Y bueno, estas son algunas de las cosas que lo pueden causar. Algo más que es importante es el tipo de mentalidad que hemos desarrollado. También cuando somos muy chiquititos, se conforma en nosotros algo que se llama mentalidad ya sea fija o de crecimiento. La doctora Carol Dweck, que te voy a mostrar por acá, escribió un libro que se llama La actitud del éxito. Ella hizo aportaciones muy, muy interesantes porque estudió niños de preescolar. O sea, imagínate, chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y en ese estudio que hizo de ellos, los ponían a hacer determinado juego. Por ejemplo, les ponían a hacer rompecabezas. Y iban incrementando el reto de esos rompecabezas. Entonces, en la primera ronda, digamos, todos lo cumplían súper bien, bravo, ¿no? Felicidades. Y empezó a observar que había niños que querían volver a intentarlo. Entonces les daban otro rompecabezas un poco más difícil. Okay.
Entonces había unos que naturalmente querían intentarlo y lo disfrutaban y la pasaban bomba y que terminando el ejercicio les pedían a sus profesoras que les prestaran el rompecabezas. Pero había otros niños que ya no querían intentar más y como que ya no les llamaba tanto la atención. Y les llamó mucho eso y querían ver qué pasaba ahí. Y se dieron cuenta que desde que somos muy pequeñitos desarrollamos o mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad fija nos enseña a temer a los nuevos retos y nos identificamos mucho con las etiquetas que tenemos. Si tú a un niño pequeño que tiene mentalidad fija le dices que es muy inteligente, que es muy hábil, que qué bien resolvió el rompecabezas, y ese niño ya desarrolló una mentalidad fija, ¿qué crees? Va a tener miedo a intentar algo nuevo porque si se equivoca, va a perder esa etiqueta. No te digo cómo crecemos cuando tenemos ese tipo de mentalidad, porque nos convertimos en mujeres que no queremos asumir nuevos retos, porque si ya tenemos esta idea, ¿no?, social de que somos buenas en algo, de que somos inteligentes o cualquier etiqueta que tú quieras, cualquier rol que hayamos asumido, y si intentamos algo nuevo y fallamos, porque el secreto es ese, no es que no seamos exitosas, claro, una persona con mentalidad fija y una persona con mentalidad de crecimiento pueden ser igual de exitosos. El tema es cuando fracasas, porque ante el fracaso sale como esta programación que tenemos y si es una mujer con una mentalidad fija, va a sufrir muchísimo ante el fracaso. Va a tener miedo a perder la etiqueta de inteligente, de bonita, de buena mamá, de buena profesionista, de buena podcaster. Ponle la etiqueta que quieres. Por el otro lado, una persona que tiene una mentalidad de crecimiento va a ser una persona que va a disfrutar del esfuerzo y que entiende muy bien que a través de equivocarse es como va a aprender. Lo que nutre a esta persona no es el resultado, sino es la evolución constante, este crecimiento, el intentar cosas nuevas, el ir mejorando. Esto va a ser un estímulo para esta persona. Esta persona con mentalidad de crecimiento va a saber que no se define por sus logros, que no se define por sus méritos y que no se define por sus roles. Piensa en tu propia vida con qué tipo de mentalidad te identificas más. Aquí tiene un poco un truco, porque todas las personas tenemos mentalidad fija en algunos aspectos y mentalidad de crecimiento en otros aspectos. Una manera fácil de entender es, si tú crees que la inteligencia, por ejemplo, es un rasgo fijo, que nacemos con una cantidad determinada de inteligencia que no se puede mejorar, es probable que tengas mentalidad fija. Si tú crees que la inteligencia, la bondad, la puntualidad, el éxito, la abundancia se pueden cultivar, es muy probable que tengas una mentalidad de crecimiento. Y esto se relaciona muchísimo con el síndrome de la impostura, porque una persona que tenga una mentalidad fija va a sufrir muchísimo ante el rechazo. Y cuando se vuelve exitosa, cuando se esfuerce hasta morirse en la línea por conseguir lo que quiere, y aún así las cosas no salgan bien, porque ¿qué creen? Así es la vida, las cosas no necesariamente van a salir bien, es una persona que va a sufrir mucho, que puede caer en ansiedad, en depresión, en una autoexigencia terrible, porque va a creer que su valor está en cómo es percibida. Y aquí también entra, por ejemplo, la trampa de la autoestima, porque la autoestima se define en gran medida por la opinión que tienen los demás. La opinión que tienen los demás en relación a lo que hacemos, a lo que somos, es una evaluación absolutamente subjetiva, porque si nos sale bien algo, la gente puede tener una opinión favorable y eso va a incrementar nuestra autoestima, pero es un riesgo porque está definido a través de los demás. La autoconfianza, por otro lado, también es un tema que está muy relacionado con el síndrome de la impostura, porque podrías pensar que son como primas hermanas, que alguien que no tenga
confianza en sí misma va a tener síndrome de impostura, pero no necesariamente. Mujeres con un buen nivel de confianza también lo pueden experimentar. La manera que más me gusta explicarlo, porque es muy, muy simple, es, todos tenemos una idea de nosotros mismos, una idea real, de alguna manera. Y pongo entre comillas porque todo es subjetivo en esta vida, ¿no? Pero bueno, yo me percibo, o sea, yo tengo un yo de cómo creo que soy, que tengo ciertas áreas de oportunidad y tengo puntos fuertes. Y en este autoconcepto también tiene que ver qué tan eficaz creo que soy para los retos de mi vida, ¿no? Es como esta autoeficacia de que puedo conseguir o no puedo conseguir. Y luego tengo un yo que es como ideal, lo que yo creo que puedo llegar a ser o que sería mi vida ideal. Cuando yo comparo este yo ideal versus este yo real que creo que soy, va a haber una diferencia. Entre sea menor la diferencia, entre menor sea esa diferencia entre mi yo real y mi yo ideal, voy a tener una mayor confianza porque voy a estar viviendo en una mayor congruencia. Si mi autoconcepto no es bueno, soy muy autocrítica, creo que todo hago mal y mi yo ideal está aquí por los cielos, normalmente basado en estándares externos, híjole, pues esta diferencia va a ser muy grande y es muy probable que yo no tenga tanta autoconfianza. Entonces, pues bueno, vamos a seguir explorando. Estos son algunos elementos que nos van a llevar a el síndrome de la impostura. Y luego las autoras, que por cierto te recomendaré mucho este libro en unos momentos más, nos hablan de diferentes tipologías. Esto es, cómo el síndrome de la impostura se puede ver en tu vida y te voy a leer algunos de ellos. El primero se llama la perfeccionista y este es una categoría muy frecuente, pues está muy relacionado con este síndrome de la impostura. Cuando nos vemos afectados por el perfeccionismo, nos obsesionamos con la idea de que todo salga bien. Y aquí hay dos cosas que son bien interesantes, porque nos podemos esforzar tanto, 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 hasta agotar completamente nuestras fuerzas por el impulso de que las cosas salgan exactamente como queremos que nos salgan, que uno, podemos caer en burnout, y cuando leí esto casi digamos que me identifiqué, ¿no? Porque es justo esta idea de querer hacerlo tan bien que te vas hasta el límite de tus fuerzas y entonces, pues bueno, pasa lo que pasa. O otra de las causas bastante comunes que puedes tener es que procrastinas. Y que procrastinas porque te abruma esta idea de no poder hacerlo lo suficientemente bien. Entonces, si te das cuenta, son dos extremos de un desequilibrio, que es la perfeccionista. Dime si te identificas, si te suena. Bueno, es que de verdad yo le voy poniendo rostros, yo me identifico mucho aquí, pero bueno, también tengo bastantes amigas que, que podría identificar acá. Segunda tipología del síndrome de la impostura, la experta. Estas son mujeres que se preocupan por tener el doctorado, el postdoctorado, que leen cualquier cosa que se les pone enfrente, mujeres muy intelectuales, que ojo, que ninguna de estas cosas están bien o mal, ¿eh? Claro que no, simplemente son formas en que se expresa esto. Y el síndrome de la impostura aquí tiene que ver con querer saberlo todo. Es ponerte la etiqueta de yo soy la experta de tal o cual cosa y tener mucho miedo a decir algo poco acertado o a dejar de ser o parecer tan experta. Pasa mucho en ámbitos académicos, en ámbitos de la política, en donde las mujeres entran a ámbitos del conocimiento y normalmente a competir en posiciones que han estado casi siempre monopolizadas por hombres. Dime si te suena, si conoces a alguien, ¿cómo ves?
Tercera tipología del síndrome de la impostura, la mujer independiente. Y estas son mujeres que dicen, yo puedo todo sola, no necesito a nadie, menos a un hombre, menos a mi familia, menos a nadie. Entonces son mujeres que normalmente pueden crecer con un apego inseguro, que les cuesta mucho relacionarse con los demás porque tienen esta imagen de sí mismas que es muy buena y que les puede servir en la vida y que puede ser muy positiva, pero que el hecho de no tener suficientes conexiones en su vida o sentirse conectada con los demás o respaldada por los demás, las puede hacer que se sientan muy inseguras. Entonces puede que lleguen a cargos en donde necesiten necesariamente de los demás, porque no se escala ni se tiene una posición de alta responsabilidad sin otros. Y entonces ahí viene mucho malestar, ¿no? Porque los demás no las vean vulnerables. ¿No? Porque Dios quiera que no las vean vulnerables, porque ahí se acaba el mundo. Y luego viene la tipología de la supermujer. Y me río porque también conozco un montón de supermujeres. Esta es la típica mujer que quiere ser buena empresaria, buena mamá, buena esposa, ser super fit, además contribuir al mundo a través de sus dones, de su servicio. ¿Te suena a alguien así? Esto es un peligro porque es increíble la cantidad de estrés, de agotamiento, de ansiedad que hoy en día experimentamos las mujeres en esta sobreexigencia de querer hacerlo y manejar todo. Porque casi siempre cuando servimos a tantos fines en nuestra vida, lo primero que se sacrifica es uno mismo. Es imposible, ¿no? El día tiene 24 horas y una mujer que tiene el síndrome de la impostora desde el Superwoman definitivamente diría, es que yo necesito más horas en el día. Y si tú te identificas con esto, bueno, pues aquí tienes tu tipología. Repito, esto no es ni bueno ni malo, simplemente son formas en que se pueden estar expresando. También puede ser que te identifiques con la entregada. Y aquí lo vemos en mujeres que todo el tiempo están al servicio de los demás. En este afán de validación externa, de ser muy buenas mamás, de ser muy buenas profesionistas, y desarrollamos esta intención de que todo el tiempo nos estén alabando de qué buena persona eres, qué buena mujer eres, y pueden llegar a ser mujeres muy exitosas, o sea, imagínate perfiles altos, pero que siempre sienten esta sensación interna de no lo hago suficientemente bien, de no soy suficiente. Y también hay otra más que se llama la falsa confiada. Son mujeres que se muestran muy seguras de sí mismas, que pueden ser excelentes comunicadoras, que pueden tener una gran congruencia, hablar con mucha fluidez, pero que cuando se mueven en ciertas esferas, siempre están pensando que lo que tienen es o por suerte o por lo bonitas que son o por las conexiones que han tenido. Y seamos sumamente honestas, en la sociedad hay muchos estereotipos sobre muchos diferentes tipos de mujeres. Cuando una mujer es exitosa, se le atribuye su éxito a con quién está casada, qué ha tenido que hacer, con quién se ha tenido que acostar. O sea, siempre hay como una razón para justificar lo exitosa que es la mujer. Pero ¿qué creen? La situación aquí es que nos compramos esas ideas y vamos por la vida sintiendo que no somos suficientes. ¿Qué te parecen estas tipologías? A mí me ayudaron bastante a entender cómo es una experiencia común y cómo le ha pasado a científicas, cómo le ha pasado a mujeres sumamente destacadas, a escritoras, a mujeres que tienen toda una trayectoria que las respalda, que han abierto brecha para otras, pero sigue siendo una experiencia común. Ayer hablaba con una amiga que vamos a tener aquí en el podcast. Es una mujer, bueno,
brillante, postdoctora, inteligentísima y además muy buena en el arte, en fin, ya la conocerán. Y ella me decía, la invito y me dice, sí, Jam, yo le entro. No sé muy bien de qué voy a hablar, ya me está dando mi síndrome del impostora. Y yo, madre mía, o sea, y de verdad yo hice una lista de todas las cosas interesantes de las que nos podría aportar y espero que lo haga próximamente. Y dije, claro, o sea, como siempre nos preguntamos, ¿yo qué voy a aportar? ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo cómo voy a levantar la mano en primer lugar? Y quiero cerrar un poco, ir cerrando un poco este capítulo. Fíjate que la Universidad de Cornell en 2018, es relativamente reciente, investigó el tema de la atribución interna o externa. ¿Qué es esto? Las mujeres atribuyen los éxitos de su vida y las situaciones de su vida, tanto éxitos como fracaso, mucho más al exterior que los hombres. Si algo le sale mal a un hombre, y estoy generalizando, estos son estudios, pero si algo le sale mal a un hombre, es mucho más probable que lo atribuya a la situación económica, el clima, el ambiente laboral, cualquier cosa pudo a lo mejor salir mal y entonces él no consiguió lo que quería. Una mujer, si la rechazan, si algo sale mal, tal vez en el mismo proyecto, supongamos que tenemos dos colegas, un hombre y una mujer, y no venden un proyecto que tenían que haber vendido. Okay. El hombre va a decir, no, ya estaba como amañada esta negociación, ya tenían contactos con otras personas, no tuvimos suficiente tiempo. Algo pasó en el exterior que esto no se resolvió. La mujer en automático va a pensar, no pude convencerlos, no me expresé con claridad, seguramente no soy tan capaz, no era el perfil que necesitaban. ¿Notas esta diferencia entre si se atribuye a algo interno, a una incapacidad interna, o si se atribuye a algo exterior? Esto es clave porque aquí el género importa. Por eso las mujeres nos vemos mucho más afectadas por este síndrome. Para ir cerrando el capítulo, te voy a dar algunas ideas de qué puedes hacer para lidiar con este síndrome de impostura. Y lo primero es reconocer que este síndrome es algo común y hablarlo, porque como es un tabú, no decimos. Y yo te aseguro, haz el ejercicio, es más, te invito a que hagas el ejercicio. Pregunta a las mujeres de tu vida, aquellas mujeres que admires, aquellas mujeres que quieres, si alguna vez se han sentido unas impostoras en sus vidas, si han sentido que no son suficientes. Te aseguro que te va a sorprender la respuesta. Yo me he sorprendido con mujeres que admiro muchísimo, que son súper completas, y yo digo, bueno, o sea, ¿cómo pueden estar experimentando esto? Pero es así. Así que el primer paso es aceptarlo. Lo siguiente que yo te recomiendo para gestionarlo es compartirlo en comunidad. Las comunidades de mujeres son sumamente poderosas. Este libro del que te leí las tipologías lo compartí en 2 clubs de lectura y no tienes idea de la riqueza de esas reuniones porque encontramos muchos puntos en común de situaciones desafiantes que tuvimos que vivir y es muy lindo decir, ¿tú viviste esto? Yo también. ¿O quién más vivió esto? Sí, yo también. E ir reforzando esta idea común de que a todas nos pasa y al verbalizarlo le quitamos mucha carga desde el secreto, desde la carga interna. Y un tercer consejo que te podría ofrecer para lidiar con el síndrome de la impostora es siéntate, ten una cita contigo y enlista todas aquellas cosas que han sido éxitos para tu vida. ¿Qué cosas no pensaste que lograrías y un día te diste cuenta que ya estaban ahí? Tus éxitos, tus logros. Puedes hacerlo y dejarlo en tu diario o también podrías hacer un jarrón o una caja de los éxitos. Esto es un ejercicio que me parece precioso. Y esto es anotar aquellos éxitos, por chiquitos o grandes, que han sido muy significativos para tu vida y los vas a meter en una caja, en un frasco y lo vas a guardar.
Y en aquel momento en el que te sientas con falta de confianza o dudando de si entrar o no entrar a algo o dudando de tus fortalezas, vas a ir, vas a sacar un papelito y vas a recordar que antes ya has tenido grandes éxitos en tu vida y que el lugar en el que estás te lo has ganado, lo has trabajado, no es cuestión de suerte y que equivocarse es humano y está bien porque a través de eso podemos crecer. Y finalmente, el último consejo que te doy para lidiar con el síndrome de la impostora es descubrir y utilizar de manera activa tus fortalezas de carácter, porque vivimos en una sociedad que nos quiere meter en cajas y quiere que todos desarrollemos pensamiento estratégico y comunicación eficaz y negociación y persuasión. Y no es que esté mal, está bien si lo quieres desarrollar, pero todos ya tenemos una combinación perfecta de fortalezas que nos hace ser quienes son. Te sugiero y te voy a dejar la liga para que puedas hacer este test en la descripción del capítulo. Vas a entrar a la página del Instituto VIA, no tiene ningún costo este test y vas a descubrir cuáles son tus 24 fortalezas principales. Mi sugerencia es que las leas, que las discutas con personas de tu vida, que las hagas tuyas y que te sientas muy orgullosa de quien sí eres. Y cada vez que quieras enfrentarte a un nuevo reto, pues que las tengas presentes y eso va a ayudar muchísimo a incrementar tu autoestima y tu autoconfianza. Te lo aseguro. Y si quieres saber más del tema, como en cada capítulo, te tengo algunas recomendaciones. El primero es justamente el libro que trabajamos hoy, El síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? De las autoras, me parece que una es francesa y una española, no estoy segura, Elizabeth Cadoch y Anne de Montarlot. El libro me encantó, lo tuve en club de lectura, sirve mucho para la discusión. Es un ensayo fascinante que te va a ayudar a entender por qué pasa esto, cuáles son los orígenes de la falta de confianza de las mujeres. Vas a poder descubrir las tipologías, leerlas con mucho más profundidad y al final está lleno de consejos, de canciones, de libros, de documentales para que puedas lidiar con este síndrome de impostura. Primera recomendación. Segunda recomendación, No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo de Melinda Gates. Este libro es fascinante. Te permite conocer las historias de diferentes mujeres en entornos completamente diferentes, en África, en Asia, en Norteamérica. Mujeres que están cambiando el mundo, que tienen iniciativas sociales, que están luchando en contra del racismo, de la pobreza, de la violencia contra las mujeres. Es un libro que me parece inspirador, que me hace recuperar la fe en la humanidad, que me hace conectar con el poder femenino. Y vas a conocer un poco la historia de Melinda Gates, una mujer que tristemente es muy conocida por ser la esposa de Bill Gates, pero ella es espectacular, es una mujer de muy alto perfil que está haciendo cosas bien interesantes y aquí nos cuenta cómo ha lidiado con el síndrome de la impostora y cómo ha decidido encabezar la fundación que ella misma fundó. Y bueno, te vas a inspirar mucho con las historias de estas mujeres. Este libro es reciente, me gusta, es la biografía de Marisa Lazo, La ambición es dulce. Es una empresaria mexicana de Guadalajara que ha hecho una empresa muy lucrativa y muy bonita empezando en su casa. Ella tiene pastelerías. Y en este libro nos cuenta su historia, todos los retos a los que tuvo que enfrentarse para llegar a ser la mujer que es, cómo tuvo que deconstruir muchas ideas que traía, cómo tuvo que enfrentarse a la sociedad en muchas situaciones y cuáles son sus herramientas de bienestar. Ella es una lectora, es una meditadora, es una mujer ejemplar y su biografía me gustó bastante y te la recomiendo. En el mismo tenor de biografías, Indomable de Glennon Doyle, este libro, bueno, ha sido famoso y tiene su magia de por qué ha sido un libro tan leído por las mujeres. Glennon Doyle es una escritora norteamericana que se ha convertido en alguien muy relevante por
tener fundaciones en favor de los migrantes, por ser un personaje público que defiende mucho los derechos de las mujeres y sobre todo se ha hecho famosa por decidir cambiar por completo su vida y por tener la valentía de construir la vida de sus sueños. Ella dejó una vida bastante tradicional, casada, hijos, cuando descubrió el amor, y no te voy a decir nada más, pero es un libro muy bonito, muy interesante, muy del estilo de Mujeres que corren con los lobos, pero mucho más digerible. Creo que te puede gustar. Y finalmente, vayamos adelante, Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar de Sheryl Sandberg, que si no sabes quién es esta mujer, es nada más y nada menos que la directora de operaciones de Facebook. Básicamente es el cerebro de Facebook quien opera todo y en este libro ella nos lleva de la mano para poner en práctica algunos consejos de empoderamiento en el entorno laboral. Ella nos cuenta cómo siendo una mujer tan relevante, tan exitosa, se ha enfrentado muchas veces al síndrome de impostura, cómo lo gestiona, cómo ha hecho alianzas. Ella creó un movimiento que se llama Leaning, que son círculos de mujeres para autocapacitarse, para empoderarse. Ha invitado a académicas de universidades muy relevantes y juntas están creando una red sumamente interesante para construirnos juntas. Espero que te hayan gustado mucho las recomendaciones. Déjame saber en comentarios cuál se te antoja. Por favor, sigamos la conversación a través de redes sociales. Si te gustó este episodio, te invito a poner una valoración. Si me estás escuchando en Spotify, puedes poner de 1 a 5 estrellas. Si me estás escuchando en Apple Podcast, por favor, déjame tus comentarios. Te invito a seguirme en mis redes sociales, @vivirparaflorecer. Ahí te comparto mucho más contenido y seguimos construyendo esta preciosa comunidad. Y te recuerdo que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.